Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos y todas. Estamos por comenzar esta transmisión. Estamos dentro del curso Cuatro etapas para ir de la idea a las ventas. Vamos a dar unos segunditos más. El objetivo es iniciar puntual, pero vamos a dar unos segundos más para que algunos que vienen ingresando se puedan ir integrando. Mientras tanto, por ahí pueden ver un mensaje en la barra de chat donde les pedimos que nos indiquen de qué ciudad y país nos están siguiendo. Así que bueno, permaneceremos por acá en línea, dando unos pocos segundos y comenzaremos en breve. Gracias. Perfecto, pues nuevamente les doy la más cordial bienvenida a este curso que pues esperamos sea del agrado de todos ustedes, cuatro etapas para ir de la idea a las ventas. Y bueno, de entrada, muchísimas gracias a todos los que se están integrando y pues de paso aprovechar de darles un gigantesco saludo hasta todas aquellas ciudades que nos están indicando a través del chat. Entonces, bueno, por ahí tenemos a Juan Carlos en Pereira, Colombia, a Julio en Ciudad de México, Diego, Manuela, por ahí Chel en Guadalajara. Entonces, bueno, como pueden ver, estamos realmente con una audiencia bien interesante desde distintas ciudades y países de Latinoamérica, de la región latina. Incluso por ahí veo gente en Canadá, en Estados Unidos, súper interesante. Así que bueno, muchísimas gracias por seguirnos. Así que bueno, seguiremos por ahí en el chat de quiénes están por acá. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por estar presentes acá. Y bueno, mientras tanto nos presentamos. Mi nombre es Uri Sarabia, soy director y fundador de Startup Essentials y de Apremi. De formación soy ingeniero electrónico y pues la razón del por qué termino en el mundo de los negocios básicamente es porque por muchos años intenté emprender, eventualmente pasé por el mundo corporativo en empresas como Hewlett Packard, como Dell, pero específicamente la historia que me marca de manera fuerte es que con lo que aprendí en Hewlett Packard, creé un negocio de informática y telecomunicaciones. Eventualmente las cosas no salieron del todo bien. Después de 2 años de estarlo trabajando, tuve que cerrarlo con mucha depresión tras esa decisión. Entro a Dell a hacer lo mismo que sea con mi negocio, pero a nivel global. Entonces, por fin creí que iba a aprender cómo hacer las cosas bien. Sin embargo, un año más tarde yo estar dentro de Dell con todos los recursos, con un montón de personas, ingenieros y de todo tipo de personas a lo largo del planeta, Dell también, pues básicamente mata ese proyecto, ese negocio. Entonces eso me deja muy frustrado, muy marcado y ciertamente eso es lo que me motivó a buscar una serie de metodologías, nuevos autores, escritores, y ciertamente eso fue lo que me motivó a poner en práctica algunas cosas que en la teoría en los libros se veían muy bien, pero después volteas a tu realidad local en Latinoamérica y te das cuenta que las cosas son más difíciles, que había una brecha gigantesca entre la teoría y la práctica. Entonces, la razón del por qué nace Startup Essentials, a partir de allí, después Apremi, ya les hablaremos un poco de eso. Pero bueno, es básicamente lo que me motivó muchísimo pues compartir esta problemática que yo vivía como emprendedor con otras personas y pues es un poco acerca de mí. Me encuentro en Guadalajara, México y pues también tenemos por acá a Juan. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, Uri, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia desde Cali, Colombia, desde donde vivo. Pues como ya les mencionaba, Uri, mi nombre es Juan, pues soy de profesión ingeniero de materiales. Sin embargo, pues la vida laboral me llevó un poco al tema de servicios de salud. Hoy en día, pues soy emprendedor, digamos, emprendedor digital orientado a la parte de servicios de salud. Y también justamente por haberme dado cuenta de que esto de crear negocios no era tan fácil, de haber tenido varios tropiezos y varias experiencias que me marcaron a nivel personal, pues me encanta hoy también parte de mi tiempo ser miembro de este equipo de trabajo de Startup Essentials, compartiendo con muchos emprendedores como ustedes, personas que quieren sacar adelante sus negocios o materializar sus ideas de negocio. Y pues lo hago a través de Startup Essentials y Apremi, a través de espacios como este, a través de espacios de entrenamiento y acompañamiento a emprendedores.
Y pues el contenido que les tenemos hoy precisamente se trata de eso, de cómo teniendo una idea o sin tenerla, o si ya tienes un modelo de negocio funcionando, o si ya estás trabajando en un producto o servicio, pues la idea es poder lo antes posible entrar en acción y poder convertir eso en un modelo de negocio que sea interesante y veas resultados lo antes posible. Así que bienvenidos todos y pues entremos en materia, Uri. Perfecto, perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Aprovechar también mencionarles que vamos a tener un par de sorpresas por ahí al final, hacia el cierre de la transmisión, junto con una serie de un espacio específico para preguntas y respuestas. Pero mientras tanto, la verdad es que me da muchísimo gusto ver que tenemos audiencia, vamos, que es sumamente variada. Por ahí veo que se siguen sumando más y más personas. Saludos hasta Punta Arenas, Chile, a Quito, Ecuador, otras personas más en Medellín, otras ciudades en Colombia como Bogotá, distintas partes de México veo por ahí Honduras incluso, Buenos Aires, Verónica, un saludo grande. Y bueno, Danilo, Josué, bueno, por ahí están llegando más y más personas. Así que, pues aprovecho también para pedirles un poco de paciencia. Vamos a estar tratando de contestar a través del chat mientras vamos conversando. Seguramente van a tener preguntas, así que también las preguntas son bienvenidas a través de ese chat. Trataremos de irlas contestando ahí mismo y por ahí tomaremos algunas preguntas para la sección hacia el cierre de este curso para poder responder preguntas que notemos por ahí que sean como las más comunes, más frecuentes o las más mencionadas. Así que bueno, pues manos a la obra con todo esto. Y pues recordemos que el objetivo de todo esto, básicamente estamos hablando de estas 4 etapas para ir de la idea a las ventas, independientemente de la etapa en la que estés con tu emprendimiento. Sobre todo, ¿por qué? Porque el emprendimiento, la innovación, pues lo que nos hemos dado cuenta es que es un poco arte, un poco ciencia, pero principalmente es una práctica. Al igual que andar en bicicleta, pues básicamente requiere de mucha, mucha práctica, estar ahí encima de la bicicleta, pedaleando, y el emprendimiento y la innovación es igual. Entonces, entre más practiquemos, mejores vamos a ser. Y dentro de todo este contexto, pues básicamente podemos ver que al emprender lo que hacemos es navegar un mar de incertidumbre, que seguramente, dependiendo de la etapa en la que estemos, a veces estamos en un ambiente como riesgoso, resbaladizo, quebradizo. Entonces, es sumamente importante entender que estamos en ese contexto para avanzar lo más lejos posible, lo más rápido posible, pero de la manera más segura posible. Entonces, el error que cometemos los emprendedores básicamente es correr. Y si corremos en un terreno como el que vemos en pantalla, seguramente nos vamos a caer, nos vamos a fracturar y eso toma tiempo. Ese proceso de rehabilitación, de poder volver a iniciar, pues toma tiempo, como fue mi caso. A mí me tomó mucho tiempo pensar en volver a emprender después de haber cerrado este negocio que les mencionaba. Entonces, por eso la manera más segura de avanzar en un terreno así, pues seguramente es pensar en ir paso a paso. Entonces, al momento de ir en ese paso a paso, lo que vamos a hacer es tratar de aplicar el método científico, este método que nos va a permitir ir experimentando. Sin embargo, en lugar de experimentar dentro de 4 paredes, lo que vamos a hacer es experimentar allá afuera en el mundo real donde están los clientes, porque sin clientes no hay ventas y sin ventas no hay negocio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de este ciclo de experimentación continua, donde básicamente a partir de hipótesis u observaciones, que es aquello que nosotros creemos, lo que hacemos es construir experimentos para poder medir, obtener datos, y con eso aprendemos y tomamos decisiones para volver a formular hipótesis. Entonces, si se fijan, es un proceso de construir, medir y aprender, que típicamente se le conoce como Lean Startup. Y dentro de todo esto, pues básicamente lo que hemos venido haciendo es ayudar a muchos emprendedores como nosotros, a muchas organizaciones como pueden ser empresas de todos tamaños, incubadoras, aceleradoras, universidades, programas de gobierno, etcétera. Y en el camino nos dimos cuenta que teníamos que desarrollar una herramienta mucho más didáctica para entender todo esto. Sobre todo, ¿por qué? Porque estamos en este mar de incertidumbre antes del encaje de producto y mercado, pues justamente ahí es donde se rompen la mayor parte de los proyectos o nuevos productos y servicios o nuevas empresas porque finalmente terminamos construyendo algo que nadie quiere. Entonces, el encaje de producto y mercado viene a ser precisamente ese momento donde un producto encaja en un determinado mercado
y el objetivo es que con eso reducimos la incertidumbre en ese momento. Y gracias a que hoy en día tenemos herramientas súper, súper importantes y muy, muy fáciles de usar, como el Business Model Canvas de Alexander Osterwalder, eventualmente nos dimos cuenta que al momento de estar emprendiendo con esta incertidumbre, estas herramientas pueden en ocasiones llegar a generar mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos por dónde empezar. Entonces, de ahí es que se desprende otro instrumento muy similar de Ash Maurya llamado el Lean Canvas, donde ante esta incertidumbre de tantas incógnitas que podemos tener, donde trabajamos con unas notas adhesivas, unos post-its por todas partes, entonces empezamos a entrar en esta confusión. Entonces, lo que plantea Ash, pues básicamente es ir avanzando en un orden específico, donde tenemos cliente, problema con el número 1, después propuesta de valor 2, solución 3, canales de adquisición 4 y eventualmente flujo de ingresos, estructura de costos con el 5. Entonces, de alguna forma esto, si se fijan, en una analogía es cómo vamos descubriendo mundos a lo largo vamos, en este caso en un videojuego, donde lo que vamos a hacer es desbloqueando bloques de nuestro modelo de negocio o mundos del videojuego. Y pues tristemente no podemos en el mundo real encontrar pasadizos, sino que lo que tenemos que hacer es primero descubrir el mundo 1 para después ir al 2 y descubrir el 2 para después ir al 3. Entonces, de alguna forma, ¿cómo vamos descubriendo cada uno de estos bloques del modelo de negocio? Pues básicamente lo hacemos a través de evidencias, es decir, convertir aquello que nosotros creemos, nuestras hipótesis, en evidencias, en hechos tangibles en el mundo real. Entonces, esta herramienta llamada clientograma, básicamente lo que hacemos es conjuntar una serie de elementos de las herramientas que acabamos de ver, sin embargo, entender que lo que vamos a ir haciendo es avanzar paso a paso. Entonces, dependiendo de la etapa en la que estemos con nuestro emprendimiento, si estamos desde cero sin tener idea de negocio, o bien si a lo mejor ya tenemos una posible idea de negocio más clara, o bien si ya tenemos un producto o servicio, o bien si ya tenemos ventas, cualquiera de esas etapas en particular, pues vamos a poder partir de una de ellas y entonces empezar a convertir supuestos en evidencias. Entonces, la manera en que funciona el clientograma es que tenemos esos módulos A, B, C y D, y al mismo tiempo vamos a tener distintos tipos de experimentación en el proceso y distintos bloques del modelo de negocio. Entonces, la manera en que vamos avanzando en este proceso es que partimos del A, donde lo que hacemos es explorar y identificar quiénes pueden ser nuestros clientes, para así entonces pasar al B, seguimos explorando, seguimos aprendiendo, para entonces identificar a lo mejor clientes y qué problema le vamos a resolver a esos clientes. Y qué es lo que va a ocurrir, que vamos a hacer tantas veces como sea necesario hasta que tengamos un cliente, un problema bien claro, para así pasar al C, donde en el C lo que vamos a hacer es poner a prueba distintos tipos de experimentación, como en este caso el tipo discurso, y pues a partir de ahí vamos a desbloquear otros bloques a descubrir otros bloques del modelo de negocio con evidencias. Y entonces en ese punto vamos aprendiendo acerca de cuál es la propuesta de valor real y cuál es el flujo de ingresos más acercado a la realidad. Y vamos a hacer tantos es como sea necesario para pasar al D y entonces pasar a otro tipo de experimentación y descubrir el resto de los bloques del modelo de negocio. Entonces vamos a hacer muchas Ds también, ¿sí? Y bueno, cada módulo se ve de la siguiente forma aproximadamente. Básicamente aquí en pantalla tenemos un clientograma A, donde tenemos una hipótesis de cliente, y así sucesivamente tenemos distintos bloques, pero la parte importante es que en la parte superior tenemos el mundo de lo que nosotros creemos, y en la parte inferior, una vez de haber ejecutado el experimento, que típicamente se lleva a cabo con entrevistas o pláticas con clientes hipotéticos, entonces documentamos el resultado. En pocas palabras, es lo que ocurre en el mundo real. Desde luego se trabaja esta herramienta a través de post-its, es a través del pensamiento visual colaborativo y con plumones marcadores. Ya trabajándolo en la vida real se ve más o menos así, como lo vemos en pantalla, donde puede ser tal vez un tanto caótico, pero el objetivo de esta herramienta justamente es ir documentando todo este proceso de experimentación paso a paso, y que a pesar de que tengamos tanto caos, tanta incertidumbre, en realidad todo esté documentado y mapeado. Entonces, de esa forma vamos documentando o bien desbloqueando cada uno de los elementos de nuestro modelo de negocio, al igual que en la analogía del videojuego, vamos documentando evidencias porque lo que buscamos es dejar atrás el mundo de las fantasías para entrar de lleno al emprendimiento y la innovación basado en evidencias. Y entonces aquí es donde inmediatamente quisiera ir a ver un ejemplo global que probablemente a lo largo de, conforme vaya platicando, pues vamos a ver que vamos a tener
van a adivinar de qué ejemplo estoy hablando. Sin embargo, pues vamos a ir viendo ese paso a paso. Entonces, específicamente, vamos a remontarnos al año de 1997 y vamos a hablar de este señor que se llama Reed. Entonces, pues básicamente este señor Reed estaba pues planteando qué idea de negocio puede tener, pero la parte interesante es que más que pensar en una idea de negocio, lo que él se da cuenta es que hay un problema que él como persona, pues básicamente él ya estaba harto de ese problema. Y básicamente él es una persona que le gusta ver películas, ¿sí? Y pues básicamente en ese contexto de 1997, pues lo que teníamos que hacer era ver películas a través de videocassettes y pues obteníamos esos videocassettes en una tienda. Entonces teníamos que ir a esa tienda y alquilar o rentar esas películas y después verlas en nuestra casa y regresarlas. Entonces básicamente él estaba cansado de ese proceso y al mismo tiempo también que cuando las devolvía tarde, pues le cobraba una multa y muchas veces ni siquiera las había visto. Entonces, bajo ese contexto, pues básicamente parte de lo que es un clientograma B, y entonces tenemos esa hipótesis de cliente y de problema, que básicamente es una persona como él, personas que rentan películas, y por otro lado el problema de estar perdiendo tiempo y dinero al rentar y ver películas, y su trabajo en este momento es verificar que hay otras personas como él, ¿sí? Entonces, ahí tenemos cliente hipotético, personas que rentan películas, problema hipotético, pierden tiempo y dinero a regresar a regresar las películas, y sobre todo por no regresarlas a tiempo, y se traza una meta de hablar con 20 personas que rentan películas y esperando que de esas 16 de esas 20 estén experimentando ese problema hipotético. Entonces va y empieza a tener entrevistas, pláticas con estas personas, y entonces el resultado de esas 20 conversaciones básicamente resulta que 18 de esas 20 efectivamente manifestaron tener ese mismo problema, pero lo más importante es el aprendizaje cualitativo, que básicamente se da cuenta que no todas esas personas son iguales, sino que pues básicamente son personas que trabajan en oficina, que ven muchas películas a la semana porque las ven por las noches. Se da cuenta que muchas de esas personas que rentan frecuentemente pues prefieren en formato DVD de disco compacto, que en aquel momento apenas estaban comenzando a introducirse, y pues les gusta mucho que les pues buscaban evitar como esos traslados de manera constante, y pues su mayor frustración sí efectivamente se confirmaba que es este tema de pagar por una película que no pudiste ver. Entonces, con esos aprendizajes se plantea un siguiente experimento. Entonces, este siguiente experimento ya estamos hablando de un clientograma C. Cabe aclarar que esto es un ejemplo simplificado. Seguramente en el mundo real, cuando empezamos desde cero, tenemos que hacer muchas veces hasta llegar a un C. Pero para simplificar, en este caso ya estamos hablando de un clientograma C, donde lo que estamos haciendo es hablar de un experimento de tipo discurso, y estamos buscando desbloquear estos elementos del modelo de negocio que son propuesta de valor y flujo de ingresos. Entonces, se parte hacia un cliente hipotético, personas que rentan películas varias veces a la semana, específicamente esos que rentan varias veces a la semana. ¿Por qué? Porque a ellos es que este problema hipotético de perder tiempo y dinero a rentar y devolver películas les es más doloroso que a otros. Y entonces planteamos la propuesta de valor hipotética, que básicamente la propuesta de valor, típicamente podemos encontrar unos términos por ahí un poco complejos, pero a nosotros nos gusta simplificarlo. Es decir, lo que hacemos es mencionar que la propuesta de valor es lo contrario al problema. Entonces, si el problema es perder tiempo y dinero a rentar y devolver películas, lo contrario es no perder tiempo ni dinero a rentar y devolver películas. Está muy abstracto, pero cuando es real y tangible, basado en nuestras evidencias. Y entonces se traza la meta de obtener divisa. Es decir, estoy buscando que esas personas que me manifiestan tener un problema, pues verdaderamente me den evidencia que básicamente están dispuestos a resolver ese problema. Entonces, en este caso, lo que les pedimos es divisa, es decir, en este caso le estamos pidiendo información de contacto, datos personales que típicamente no le darían a cualquier persona. Lo típico es que tal vez, seguramente nosotros vamos por la calle y no le damos pues nuestro nombre, domicilio, teléfono a cualquier persona en la calle, sino que si lo hacemos es porque nos interesa algo en particular. Entonces, de eso se trata justamente esta divisa, y la meta se define como que vamos a contactar y platicar con 20 personas con estas características, esperando que 16 de esas 20 nos den esos datos personales de contacto.
Entonces, se ejecuta el experimento como tal y el resultado es que efectivamente de esas 20 conversaciones se obtuvieron 18 nombres, teléfonos, correos electrónicos, direcciones residenciales y géneros de cine que prefieren. Pero lo más importante de este experimento es lo que se aprende. Básicamente aprendimos que les parece caro pagar por cada película, dado que pues rentan un volumen considerable de películas y eso al mismo tiempo también les genera mucho desgaste en desplazamientos. Entonces, con esos aprendizajes, ¿qué es lo que viene? Pues básicamente vamos a un siguiente experimento. En este caso, lo que va a suceder es que vamos a saltar a un clientograma D para hacer una experimentación un poquito más compleja. Y en este clientograma D, lo que vamos a hacer es ir con esos clientes hipotéticos, personas que rentan películas varias veces a la semana, mismo problema hipotético. Sin embargo, veíamos en el experimento pasado, veíamos la propuesta de valor. Básicamente es no perder tiempo y dinero a rentar y devolver películas. Pero ¿cuántas maneras tenemos pues de lograr eso? Pues muchísimas. Es por eso que para un mismo beneficio o propuesta de valor podemos tener muchísimas soluciones. Y es por eso que tenemos que distinguir entre propuesta, valor y solución. Entonces, en este caso en particular, básicamente aquí estamos poniendo a prueba una de muchas posibles soluciones hipotéticas. En este caso en particular, pues la solución hipotética es envío y recolección de películas a domicilio. ¿Por qué? Porque de esa forma estamos evitando perder tiempo y dinero a rentar y devolver películas. Obviamente puede haber muchísimas otras soluciones, pero en este caso queremos poner a prueba una primera solución. Y entonces, lo que vamos a hacer es precisamente el que al rentar, al obtener divisa, pues básicamente lo que estamos buscando es que ya renten una película, que no nos conformamos con la información de contacto, porque eso ya lo hicimos en el experimento anterior. Entonces, pues se traza la meta de tener 10 conversaciones, 10 entrevistas, 10 pláticas con esas personas, esperando que 7 de esas 10 efectivamente nos renten películas. Bien importante que estamos en 1997, es un momento donde está surgiendo esta transición de los videocassettes a los discos compactos o DVDs. Entonces, por eso es que nos estamos enfocando en un segmento específico, en un cliente hipotético mucho más específico, a diferencia de decir que es que todas las personas que ven películas son iguales, sino que nos vamos a enfocar en un segmento en particular. Y entonces, pues básicamente son aquellas personas que incluso ya han invertido en un nuevo reproductor, se ejecuta el experimento como tal y pues básicamente de esas 10 conversaciones resulta que 9 efectivamente rentaron películas, pero lo que más importante es lo que se aprende. No quieren devolver la película hasta no haberla visto y al mismo tiempo también se aprende que en esa transacción tras transacción, rentando una película a la vez, pues resulta un tanto desgastante coordinar todo eso, tanto para el cliente como para este emprendedor. Y entonces llegamos al punto donde en la conversación surge que no les molestaría pagar al final del mes. Simplemente dime cuántas películas renté durante el mes y te pago el mes completo. Entonces eso ya empieza a generar un beneficio, lo cual nos da un aprendizaje importante respecto a la solución hipotética. Sin embargo, aquí básicamente se logró un hito bien importante. Este hito bien importante habla de que las personas pagaron dinero real en el mundo real, entonces estamos bajando el riesgo en nuestro modelo de negocio, estamos aprendiendo acerca del flujo de ingresos de nuestro modelo de negocio y pues básicamente que nos están enseñando ese dinero. Entonces, con esos aprendizajes, volvemos a hacer un experimento en tipo en clientograma D y seguimos con ese cliente hipotético, mismo problema hipotético, y eventualmente lo que aprendemos es que la solución hipotética puede cambiar, puede mejorar. En este caso estamos hablando que sigue siendo envío y recolección de películas a domicilio, pero en este caso lo que vamos a proponer es una suscripción. Entonces, la meta que vamos a proponer es que lo que vamos a pedirle a estas personas es que se suscriban. Es decir, ya no basta con que nos renten una película a la vez, sino que ya tenemos que ir más allá y tenemos que responder a los aprendizajes obtenidos. Entonces, el objetivo es hablar con 10 personas con estas características, esperando que 7 de esas 10 se suscriban, se ejecuta el experimento como tal, y resulta que efectivamente, pues 8 personas se suscribieron y los aprendizajes más interesantes es que pues se aprende que les gusta que les sugieran títulos de manera recurrente y al mismo tiempo también, pues que al mismo tiempo que dicen, ok, está bien, puedo pagar el mes completo acorde a todo esto, pero si ya es una suscripción, pues entonces lo que puedo hacer y no tuvieron inconvenientes es en pagar el mes por adelantado.
Entonces ahí hay unos aprendizajes bien interesantes. Entonces, bueno, hasta aquí seguramente ya se están imaginando de qué ejemplo o empresa estamos hablando y que sí, efectivamente, pues lo adivinaste, ¿no? Estamos hablando de Netflix. Y pues es un ejemplo bien interesante, sobre todo porque estamos acostumbrados a que identificamos a Netflix como esta empresa que nos entrega video en línea. Sin embargo, pues no empezaron así. A distintos países fuera de Estados Unidos nos llegó muy tarde y empezaron precisamente haciendo envío y recolección de discos a domicilio. De hecho, hoy en día, si entras a dvd.com desde dentro de Estados Unidos, el servicio sigue estando disponible. Entonces, mucho de lo que vemos hoy en día en los dispositivos digitales, ya sea televisiones, dispositivos móviles, computadoras, vemos esta interfaz gráfica. ¿Sí? Y para nosotros es natural, pero la verdad de las cosas es que Reed Hastings no llegó una tormenta, le pegó un rayo y mágicamente pues se imaginó todo este imperio Netflix, sino que la realidad de las cosas todo fue un paso a paso, estar experimentando de manera constante y pues en realidad la interfaz que vemos hoy en día, nuestros dispositivos de Netflix, pues básicamente viene de dvd.com. Ahí fue donde fueron alimentando todo su inventario de películas. Entonces, en pocas palabras, esa iteración o esos ciclos, esas repeticiones en D para descubrir distintos bloques del modelo de negocio y específicamente la solución, pues básicamente es infinito, de tal forma que pues nos demos cuenta que pasó mucho tiempo desde que comenzaron en 1997 haciendo envíos de discos a través del correo postal. Y cabe aclarar que en sus inicios, con esos primeros clientes, lo pudieron haber hecho por correo postal, pudieron haber tenido una flota de repartidores, o pudieron haberlo hecho ellos mismos, o pedirle el favor a algún amigo. Pero la parte importante fue que a través de la experimentación aprendieron que se podía hacer a través de correo postal. Tuvieron que experimentar mucho con el tema de los sobres y los envíos. Y eventualmente pasó mucho tiempo, muchos años, hasta que empezaron a distribuir contenido en línea. Justamente porque volvió a cambiar un poco la tecnología, empezaron a darse cuenta que las consolas de videojuegos como PlayStation, como Xbox, y al mismo tiempo las televisiones inteligentes, pues eran un elemento interesante para empezar a distribuir estas películas y este contenido de manera más interesante. E incluso años más tarde empiezan a producir su propio contenido a raíz de que se dan cuenta que las casas productoras, tanto de series y de películas, producen por ciclos y temporadas, entonces a sus suscriptores en Netflix les empezaban a cancelar y volvían a reactivar cuando salía su serie o película favorita. Entonces Netflix se dio cuenta que tenía que desarrollar su propio contenido acorde a ese problema que tenían enfrente. Entonces, en pocas palabras, lo que está ocurriendo acá es que un emprendedor como tal, su trabajo es convertir supuestos en evidencias y está resolviendo un problema. Una vez que ese problema se resuelve, genera otro problema y así sucesivamente. Y es la razón del por qué vamos experimentando. Y justamente es lo que hemos venido haciendo nosotros mismos. Finalmente, nosotros nos gusta apoyar a emprendedores, pero principalmente lo que hacemos es trabajar con distintos tipos de organizaciones, como pueden ser, ya les mencionaba, empresas, universidades, incubadoras, aceleradoras, organizaciones sin fines de lucro, programas gubernamentales. Y pues básicamente eso nos ha permitido capacitar a miles y miles de personas a lo largo de distintas ciudades y países, y eso nos ha generado un aprendizaje bien importante. Este aprendizaje básicamente lo que hacemos es precisamente compartirlo con otras personas y al mismo tiempo también el nosotros mismos ser una empresa autosostenible donde no le hemos pedido capital de inversión a nadie, sino nuestras mismas ventas generan el crecimiento de nuestra propia empresa. Y entonces de esa forma vamos generando aprendizaje revolvente. Entonces, por eso es que nos enfocamos mucho en los emprendimientos, la innovación de alto impacto, el éxito comercial o todo esto que le llamamos validación temprana comercial o bien emprendimiento basado en evidencias. Y pues básicamente lo que les quiero mostrar a continuación es justamente un video de nuestras capacitaciones presenciales, aunque hoy en día ya las hemos llevado mucho más allá, donde hacemos incluso hasta programas de transferencia metodológica a organizaciones, pero en este momento los dejo con el video a continuación.
Así que bueno, esos son justamente los talleres presenciales que le llamamos bootcamps, que los cuales nos han permitido obtener resultados bien interesantes, como el hecho de que nuestros alumnos, nuestros clientes, pues básicamente ya han contactado a decenas de miles de clientes hipotéticos en estos procesos de experimentación. Nuestros alumnos han logrado ventas reales ante clientes reales por cerca de $1,000,000 ya en total. Y pues básicamente esto se manifiesta en efectivo, cheques, transferencias bancarias o consignaciones, cartas de intención de compra. Entonces lo que nos gusta mucho es hablar de resultados, resultados reales, resultados tangibles. Lo que queremos es pasar del que te digan qué hacer, sino pasar al cómo hacerlo y hablar de resultados. Al final en los negocios, si no hay ventas, pues no estamos logrando progreso. Y en todo esto, pues básicamente, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues básicamente, como les decía, la misma metodología que nosotros enseñamos es la misma metodología que aplicamos al momento de fortalecer nuestros modelos de negocio. Hasta acá hemos hablado de pues lo que hemos venido haciendo, el ejemplo de Netflix, para que pues se den cuenta justamente de cómo funcionan estos grandes éxitos globales. Sin embargo, algo que queremos cambiar en todo este mundo básicamente es ver cómo es que esos grandes éxitos en realidad se parecen mucho a historias mucho más cercanas. Entonces, en este momento le voy a pedir la palabra a Juan para que justamente nos hable de un ejemplo mucho más cercano de personas como nosotros en cualquier país de la región latina y que pues de alguna forma nos demos cuenta que pues todos, o sea, el emprendimiento al final se puede llevar a cabo, se puede hacer y lo que tenemos que hacer es más bien pensar en problemas. Así que tenemos un ejemplo muy cercano y ya nos platicará más Juan al respecto. Gracias, Uri. Y bueno, para quienes se conectaron a esta transmisión después de que me presenté, pues de nuevo me presento, soy Juan Franco, estoy en Cali, Colombia, y pues hago parte de este equipo de Startup Essentials, donde nos encanta compartir con otros emprendedores ese cómo crear un modelo de negocio, cómo materializarlo y cómo ir paso a paso. Entonces, siempre nos gusta contrastar ejemplos, digamos, globales de lo que se habla, por ejemplo, de empresas que nacen y crecen en ecosistemas como en Estados Unidos, por ejemplo, o que van creciendo globalmente, pero siempre nos gusta contrastarlo con empresas latinoamericanas, con casos muy cercanos que demuestran que es posible y que básicamente está al alcance de todos. Entonces, este es un caso muy especial, es una compañía que hoy en día se llama Bendita Aurora. Lo que hacen es elaborar y obviamente vender también productos cosméticos y de aseo elaborados con ingredientes orgánicos completamente. Los conocemos desde que nacieron, ya hoy tienen un par de años, pero tuvimos la oportunidad de apoyar este equipo de trabajo justamente al comienzo, eh, principalmente porque pudimos apoyar a su fundadora, que es Luisa Cabanzo, quien ven ustedes acá, una chica bogotana, emprendedora, artista, y que dentro de todas las capacidades que tenía o que tiene ella y su equipo de trabajo, pues estaba justamente el poder elaborar cosméticos y productos de aseo basados en ingredientes orgánicos. Entonces, yéndonos a cómo inició esto, pues cuando comenzamos a trabajar con ella y su equipo, nos dimos cuenta de algo que es la situación de muchísimas personas. Sabemos perfectamente que podemos elaborar uno o varios productos o que podemos prestar uno o varios servicios, pero el gran interrogante es cómo convertimos eso en un modelo de negocio que tenga resultados desde lo antes posible y que crezca. Entonces, fuimos al punto justamente dónde comenzar cuando uno está en esa situación. Pues ya Uri nos mostró estas 4 etapas. Cuando tienes una hipótesis de cliente y una hipótesis de problema, pues justamente puedes iniciar en un clientograma B, en una etapa de exploración, para conocer con mayor detalle ese segmento de clientes y cómo aportarles valor, cómo entregarles algún beneficio por el cual están dispuestos a pagar. Entonces, aterrizando esto al caso de Luisa y su equipo, dijimos, ok, pues que partamos de algo, o sea, cuáles son sus actuales hipótesis, quiénes creen que pueden estar necesitando uno de esos productos que ustedes pueden elaborar,
Entonces las primeras hipótesis, tanto de cliente como de problema, pues fueron las siguientes. La primera hipótesis de cliente era decir que son aquellas mujeres que buscan prevenir el cáncer de seno, pues ese es su interés, sea porque tienen un antecedente en su familia o ellas mismas o le temen a eso. Y el problema que creíamos que ellas tenían es que les preocupa que sus cosméticos no les ayuden a prevenir el cáncer de seno, justamente por estar elaborados con químicos que pueden ser perjudiciales para la salud. Entonces, se toma una métrica meta, como lo mostraba Uri en el caso de Netflix. Una métrica meta en este caso fue decir, vamos a hablar con 20 mujeres que buscan prevenir el cáncer de seno y esperemos a ver que al menos 16 nos confirman que tienen esa problemática y aprendemos muchísimo más acerca de cómo lo están viviendo. Se sale a la calle a hablar con estas personas, a buscarlas, y resulta que la gran mayoría manifestaron que tienen esa preocupación de conseguir cosméticos que ayuden a prevenir el cáncer de seno, pero también se obtuvo aprendizaje interesante, como saber que no solamente este tipo de mujeres, sino en general, esto le preocupaba a mujeres que buscan un estilo de vida saludable y a mujeres que prefieren productos orgánicos, y que la problemática se presenta tanto en productos cosméticos como de aseo. Entonces, viene y se analiza esta información justamente para definir cuál sería el siguiente paso, y este aprendizaje permite ajustar un poco o, digamos, refinar un poco las hipótesis de cliente y de problema que se tenían inicialmente en el experimento anterior. Ejecutamos otro experimento de exploración porque nos damos la oportunidad de profundizar aún más y sobre todo con estas nuevas hipótesis. Entonces, las nuevas hipótesis son que aquellas mujeres que prefieren productos orgánicos y sin químicos están experimentando como problema el no conseguir cosméticos y productos de aseo que estén elaborados con ingredientes orgánicos. Entonces, son hipótesis todavía basadas en el aprendizaje anterior, pero todavía tenemos mucho que aprender. Así que se plantea este nuevo experimento. Estamos hablando de mujeres que buscan estilo de vida saludable, pues obviamente vamos a buscarlas en lugares como estos. Y el resultado de este experimento es que definitivamente esa métrica meta se supera. La mayoría de estas mujeres confirman que experimentan esa problemática y como son conversaciones, pues se aprende muchísimo más acerca de cómo lo están percibiendo. Entonces se identifica que estas señoras ya están acostumbradas a pagar por este tipo de productos, que incluso compran en el exterior, que invierten cantidades interesantes de dinero y que normalmente frecuentan tiendas de productos orgánicos y los gimnasios, porque hacen parte de su estilo de vida. Y un patrón interesante con respecto al problema es que se encontró que lo más difícil de conseguir para ellas es el desodorante, justamente. Entonces, se analiza este aprendizaje, esta información, fíjense que ya hay una definición mucho más clara, tanto de cliente como de problema, así que podemos pasar a una siguiente etapa de experimentación, que es justamente la etapa de discurso, donde ya como tenemos una propuesta de valor, vamos a poner la prueba con los clientes a ver cómo reaccionan. Entonces, tomamos un clientograma C, la hipótesis de cliente sigue siendo mujeres que prefieren productos orgánicos y sin químicos. El problema está en torno a no conseguir desodorante orgánico y sin químicos. La propuesta de valor, pues justamente es darles acceso a eso. Y la divisa que se espera obtener, pues es muy clara, en este caso porque ellas ya podían fabricar ese producto, entonces es más o menos como decir, señora, si a usted le interesa tener acceso a este tipo de producto, pues entonces cómprelo y yo se lo entrego en días siguientes. Entonces, lo que se pretendió obtener fueron ventas. En ese momento cada desodorante estaba vendiéndose alrededor de $5 la unidad. Se sale a la calle a hacer el experimento con estas señoras. Se esperaba que al menos 8 de 10 compraran y el resultado es que 9 de esas 10 compraron. 9 personas compraron, se vendieron 26 desodorantes, alrededor de $216 en ventas. Y esto sucedió porque ellas compraban para ellas, pero también querían regalarle a sus amigas, a sus familiares. Entonces, esto empezó a
digamos, a comprobar que estas personas sí están dispuestas a pagar por este tipo de producto, pero como aprendizaje interesante se obtuvo que están acostumbradas a comprar en tiendas especializadas. Esto principalmente pues por el tema de confianza y porque están acostumbradas a ir a comprar sus demás productos. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pues ya por ese lado, digamos que se comprobó que las señoras están acostumbradas y están dispuestas a pagar por este tipo de producto. Obviamente viene una etapa de aprendizaje siguiente donde pues hay que afinar muchísimo más los canales de entrega de producto a este tipo de clientes, cómo llegar a ellos, cómo encontrarlos, cómo hacer esa conversión, cómo lograr que vuelvan a comprar. Pero digamos que esa línea de vender directamente al público ya tiene mucha más evidencia, tiene un suelo mucho más firme donde las señoras ya compraron, ya pagaron y pues en etapas posteriores tenemos que lograr que vuelvan a comprar. Pero paralelamente al analizar el comportamiento de ellas, nos ha nacido una nueva hipótesis de cliente, que son justamente las tiendas de productos orgánicos. Entonces, cuando nos encontramos con esta situación, lo que sucede es que, digamos que separamos las líneas de investigación, así como ustedes ven en la pantalla. Entonces, podemos llevar una línea de investigación dirigida a determinado cliente o algún segmento, y la otra línea de investigación a otro segmento. Es un caso típico de cuando tenemos, por ejemplo, un usuario y un cliente. Un caso en el que una persona es el que disfruta, digamos, el beneficio y la otra paga por él, pues las dos líneas de investigación deberían desarrollarse porque tenemos que entregar una propuesta de valor a ambos lados, ¿ya? Entonces, justamente en este caso de Bendita Aurora, cuando se aprende tanto sobre el comportamiento de las señoras, se aparece una nueva hipótesis de cliente que son los administradores de tiendas de productos orgánicos. Entonces hay que salir a experimentar con ellos. Justamente es lo que viene a continuación. Entonces, partiendo de todo este aprendizaje, cuando vamos a trabajar con los propietarios o administradores de tiendas de productos orgánicos, pues tenemos un punto de partida, unas hipótesis, tanto de cliente como de problema, así que arrancamos en clientograma B, justamente donde nuestra hipótesis de cliente corresponde a tiendas de productos orgánicos o más bien administradores o propietarios de este tipo de tiendas. Y el problema que creemos que ellos tienen es que no pueden ofrecer a sus clientes desodorantes orgánicos y sin químicos. Se plantea una métrica meta, fíjense que es mucho más pequeña que cuando trabajamos con las señoras, pues entendemos que este tipo de tiendas y más a su administrador o a su propietario no los conseguimos tan fácil, así que se permite que esa muestra sea un poco más pequeña. Se ejecuta el experimento y obviamente se obtiene aprendizaje interesante, entender que ellos venden cosméticos y productos de aseo principalmente, que se enfocan en personas de estrato socioeconómico alto y de manera más relevante que no cuentan con proveedores de desodorantes orgánicos y sin químicos y que sus clientes les están preguntando todo el tiempo por este tipo de productos. Entonces se viene a hacer el análisis correspondiente. Como ya se tiene, digamos, evidencia de la problemática con respecto a este segmento de clientes nuevo, pues entonces podemos pasar a un experimento de discurso con el clientograma C, donde básicamente vamos a ofrecer a estos señores de las tiendas el acceso a que puedan vender desodorantes orgánicos y sin químicos, y si realmente les interesa, pues la evidencia de eso es que nos hagan pedidos. Y la métrica meta planteada en ese momento fue al menos conseguir un pedido. Se sale de nuevo a hablar con ese tipo de personas, se obtiene efectivamente un pedido, pero ya se trata de un pedido de 300 desodorantes, equivalente a ventas de aproximadamente $2,500. Entonces, ¿esto qué significa? Pues ya hay mucho más dinero, esto ya se va poniendo mucho más interesante y se obtiene mucho más aprendizaje de cómo se comportan este tipo de personas. Se aprende que compran volúmenes mensuales, que necesitan cubrir demanda en todas sus tiendas, también que hay que vender a unas tarifas diferentes, hay que pagarles una comisión, pero esto permite avanzar a una etapa de simulación donde ya se está entregando ese producto, pero básicamente se sigue experimentando
de una manera un poco más agresiva, donde ya se sabe que la solución que estos señores necesitan es el desodorante de sus tiendas, pero se busca obtener una divisa mucho más, como lo mencionaba, agresiva o representativa, donde buscando un modelo de crecimiento se propuso como divisa obtener pedidos recurrentes y como métrica meta obtener pedidos recurrentes para al menos 2 tiendas en 2 ciudades. Entonces se ejecuta el experimento de nuevo, básicamente estamos hablando de ya en este punto, esos experimentos son una especie de gestión comercial, de ir a vender, y lo que se obtuvo fue un pedido recurrente de 300 desodorantes mensuales para tiendas en 2 ciudades, específicamente Medellín y Bogotá, lo cual ya representó, pues obviamente, ventas mucho más grandes de aproximadamente $5,000 mensuales. Entonces pueden ver cómo a través de experimentación, pues uno puede ir primero identificando nuevos segmentos de clientes que significan nuevos canales de adquisición, modelos de crecimiento y en la medida que uno sigue experimentando puede lograr que los clientes lleguen a un modelo en el que no te compren una sola vez, sino muchas más veces. Entonces, obviamente el aprendizaje nunca termina porque se sigue aprendiendo en este punto de cómo necesitan ellos que el producto vaya empacado, cómo necesitan que se muestre, cantidades de producto mínimas, inventarios, etcétera, mecanismos de compras y gestión de proveedores. Pero en este punto, desde lo que tiene que ver con la validación, con la creación de este modelo de negocio, pues ya hay muchísima más evidencia que deja claro cómo es ese paso a paso. Como ya lo mostrábamos, pues esto es como ir desbloqueando mundo por mundo, ir avanzando, que no es de la noche a la mañana, pero justamente para evitar pérdida de tiempo, pues la idea es que ese modelo de negocio se construya a partir de evidencias. Por eso es que esto lo llamamos emprendimiento basado en evidencias. Y ese es el caso, digamos, ya para ir cerrando este segundo ejemplo de Bendita Aurora, de cómo uno puede ir creando un modelo de negocio en lo que a uno le gusta, en torno al segmento de clientes al que uno tiene acceso, y cómo en unas cuantas semanas, pues esa historia que les acabo de contar transcurrió en unas 6, 7 semanas, cómo fuimos de cero a ventas de $5,000 mensuales a través de experimentación, a través de salir a hablar con los clientes, a través de analizar los datos y a través pues de ejecutar y digamos de mantener el ritmo y el entusiasmo, ¿no? Este es uno de varios casos de compañías que hemos o emprendimientos que hemos acompañado desde su comienzo. Pues aquí vemos, incluso han aparecido en medios importantes de comunicación acá en Colombia, porque son casos de éxito y casos donde se ve pues que de emprendedores muy jóvenes están logrando cosas muy interesantes de manera muy rápida y en torno a lo que les gusta. Entonces, ese es el caso de Bendita Aurora. Como les decíamos, queríamos mostrar un ejemplo muy cercano y poner acá sobre la discusión algo muy tangible que muestre ese paso a paso y que demuestre que podemos, cualquiera de nosotros, ponerlo en práctica para ir de la idea a las ventas en 4 etapas. Perfecto, Juan. Muchísimas gracias. Excelente explicación. Y bueno, pues antes de seguir avanzando, lo que me interesaría es simplemente recordar que tenemos una sorpresa un poquito más adelante a todos aquellos que permanezcan aquí en la transmisión. Al mismo tiempo también por ahí han surgido algunas preguntas que hemos tratado de ir contestando a través del chat. Sin embargo, a veces entre tantas preguntas lo que ocurre es que se nos van algunas preguntas sin contestar. Sin embargo, lo que les puedo adelantar es que les estaremos enviando un correo electrónico al terminar la transmisión y a través de ese correo es que podemos ir respondiendo cualquier duda que tengan que no hayamos podido responder. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible. Lo reitero, algunas de las preguntas que hemos estado viendo en el chat son comunes, frecuentes. Entonces, en unos minutos más lo que haremos es justamente responder algunas de esas preguntas que esperemos queden lo suficientemente claras.
Y bueno, continuando un poco con este curso, veíamos lo que nos gusta mucho son los resultados. Lo que hemos hecho es tomar nuestra propia medicina en todo momento y recordar que el trabajo de todo emprendedor tenemos que tener bien claro que se traduce en convertir aquellas hipótesis, es decir, aquellos supuestos, suposiciones, aquello que nosotros creemos en evidencias. Sin embargo, lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer con el menor riesgo posible. Entonces, tenemos que cuidar muchísimo eso y por eso es que este paso a paso que veíamos es sumamente importante y tener claridad de que, pues al final el emprendimiento se trata de crear clientes felices. ¿Por qué? Porque si no creas un cliente feliz que te pague, y que te vuelva a pagar y que esté tan contento contigo para que te recomiende con su familia y amigos, en realidad nunca vas a crear una organización autosustentable en el tiempo. Entonces, por eso hay que mantener la calma, mucha paciencia, es trabajo duro y nuestro objetivo fundamental es crear clientes felices en todo momento. Y bueno, en este momento lo que me interesaría es comenzar a entender un poco de la audiencia que tenemos, a pesar de que están en distintas ciudades y países, seguramente va a ser interesante escuchar en qué etapa están. Entonces, estamos detonando en este momento esta encuesta a través la misma barra lateral del chat. Pues básicamente se te hace esta pregunta que ojalá todos puedan responder, que básicamente en qué situación te encuentras. Entonces, ¿a qué situaciones me refiero? Pues van a ver que están las opciones, donde básicamente es que sabes que quieres emprender, tal vez no tienes una idea de negocio clara, tienes como muchas y no tienes una idea de negocio clara, o bien no tienes idea de negocio alguna, sin embargo, estás en esa situación de identificar una oportunidad en la cual enfocarte. Entonces, si estás en esa etapa temprana, en pocas palabras sería el quintograma A, pues elige esa opción. La siguiente opción básicamente es que ya tienes esa idea de negocio, tal vez ya tienes muchas, sin embargo, ya tienes claridad en qué quieres trabajar, pero no sabes cómo materializarlo, cómo aterrizarlo, o bien no sabes cuál es ese siguiente paso, que básicamente sería típicamente un clientograma B. Así que elige la opción B si te sientes identificado con esa situación. Y después tenemos la situación donde a lo mejor ya estás trabajando en un proyecto, ya estás construyendo un producto, servicio, sin embargo, sientes que estás estancado o estancada en dar ese siguiente paso que básicamente es vender. En muchas ocasiones lo que percibimos es que las personas dicen, es que ya tengo mi producto o servicio, pero necesito capital, inversión para poder salir a vender. Lo que hemos aprendido es que esa típicamente no es un freno para seguir progresando, pero bueno, si te identificas con esa situación, que típicamente sería un clientograma C, pues elige esa opción. Y al mismo tiempo también tenemos la última de las opciones, que sería el equivalente a un clientograma D, pues básicamente es cuando ya tienes esa idea de negocio, ya tienes ventas con ese producto o servicio, sin embargo estás estancado sin saber cómo crecer, cómo conseguir más y más clientes. Entonces, también a veces se suele pensar que se requiere capital para hacer esto, sin embargo, lo que hemos aprendido, dado que nos llegan muchos emprendedores, típicamente como el 90% de los emprendedores que llegan a nosotros dicen requerir capital, pero la realidad de las cosas es que ya una vez profundizando un poquito más, entendiendo este proceso de experimentación, nos damos cuenta que el siguiente paso no requiere capital. Entonces, es mucho lo que queremos compartirles y bueno, básicamente esto es como el resumen de la encuesta. Vamos a ver en pantalla, vamos a mostrar en unos instantes los resultados. Les agradezco muchísimo que estén respondiendo esta encuesta para saber un poco dónde estamos. Y vamos a responder algunas de las preguntas que vimos por ahí en el chat. Desafortunadamente no vamos a poder responder el 100% de ellas por temas de tiempo. Sin embargo, en pantalla pueden ver nuestra información de contacto por si acaso quieren enviarnos un mensaje. Nosotros encantados de responder en todo momento. Y de las preguntas que vimos en el chat, algunas pudimos responderlas ahí mismo en texto, algunas otras son un poquito más complicadas y es por eso que vimos que algunas se repitieron por algunas personas. Entonces tenemos por ahí la primera pregunta. Juan Carlos, Oscar, Jennifer, me parece que Andrés, preguntaron acerca de cómo establecer esas métricas metas, es decir, cómo definir la cantidad de personas a entrevistar, si es arbitrario o no, si hay un número estándar. Y la respuesta es que no hay un número estándar, en definitiva. Sin embargo, tenemos que entender que lo más importante es que esto no se refiere a obtener aprendizaje cuantitativo. Es decir, por eso es que no son encuestas.
Si tuviéramos que lograr un significado estadístico, tenemos que lograr a lo mejor cientos o miles de interacciones, pero en este caso lo que estamos buscando es aprendizaje cualitativo. ¿Qué significa esto? Que nos interesa escuchar las historias y narraciones de comportamiento de cada una de estas personas para identificar patrones entre una y la otra y la otra y la otra. Entonces, dicho eso, en la práctica lo que hemos aprendido es que al hablar de business to consumer, es decir, de ventas a consumidores finales, típicamente un número de 15, 20, 25 entrevistas o conversaciones por experimento es un número adecuado para identificar patrones una conversación tras la otra. Y seguramente cuando hablamos de business to business, es decir, de ventas a organizaciones o corporaciones o empresas, pues seguramente, ojalá el número sea el mismo, esas mismas cantidades, sin embargo, llegar a lo mejor a algún funcionario público, a algún ejecutivo de una corporación, de una compañía, un director de departamento, pues seguramente no es tan fácil, por lo tanto esos números empiezan a reducirse y lo que hemos visto es que, pues a lo mejor 5, 10, 15 conversaciones por experimento es un número que permite identificar patrones. Lo que tenemos que cuidar es no tomar decisiones basadas en una o dos conversaciones solamente. Y tampoco pues vale la pena desgastarse diciendo a lo mejor vamos a tener 100 conversaciones porque seguramente en la décima, quinceava, vigésima conversación pues ya vamos identificando patrones que se van repitiendo una y otra vez, por lo tanto llegar a 100 conversaciones seguramente no es necesario, porque es más importante tomar esos aprendizajes y vaciarlos para un siguiente experimento. Entonces vale la pena hacer muchos experimentos con ese número de personas que menciona, que hacer un solo experimento con 100 conversaciones, por ejemplo. Espero haya quedado resuelta esa pregunta. Tenemos por ahí otra pregunta más que se repitió. Esta pregunta va hasta Paraguay. Luis nos hace la pregunta y por ahí Eric la reiteró. Y se refiere a cómo sabes cuánto cobrar por tu producto o servicio, o bien cómo determinas, cómo fijas ese precio de tu producto o servicio durante el proceso de experimentación con sus primeros clientes. Entonces, bueno, la respuesta es que tenemos que el valor que perciben nuestros clientes es subjetivo y por otro lado lo tenemos que conectar con algo objetivo o cuantitativo, que es el precio. Es decir, el valor y el precio son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cómo conectamos el precio con el valor? Pues no hay otra forma más que logrando ventas. Es decir, al ejecutar esos experimentos de tipo discurso, lo que hacemos es empezar a cerrar ventas y ciertamente al inicio lo que tenemos que hacer es definir seguramente un precio inicial que puede venir derivado de algo que el cliente esté acostumbrado a comprar de manera habitual o bien podemos empezar a cuantificar cuánto dinero o plata pierde un determinado cliente y eso definimos como un precio inicial. Sin embargo, el objetivo es a partir de ahí empezar a vender y empezar a experimentar. ¿Qué significa esto? Que seguramente vamos con esos primeros, vamos a decir, 5 clientes, vamos con ese primer cliente, ese primer grupo de 5 clientes, le ofrecemos ese beneficio, propuesta de valor, volvemos al criptograma C y lo que hacemos es ofertarlo a, vamos a decir, a 10. Y si cerramos la venta y esta persona dice, ah, sí, mira, me pareció barato incluso, entonces, ¿qué significa? Que con el siguiente cliente vamos a incrementar el precio. Vamos a decir, vamos y lo incrementamos a 20. Y con ese segundo cliente parece ser que nuevamente nos paga sin mucho problema. Dice, ok, me parece buen precio, entonces con el siguiente vamos a 40. Y así sucesivamente al punto de que tal vez llegamos ya con el cuarto, quinto cliente y ya vamos a lo mejor en un precio muy superior, a lo mejor, no sé, 50, 60. Y entonces ahí empezamos a tener un poco de fricción, es decir, probablemente sus clientes ya empiecen a identificar que les parece caro. Aprovechando que estamos en la etapa inicial, que somos ciertamente desconocidos, entonces lo que hacemos es empezar a entender por qué es que le parece caro, empezamos a tener retroalimentación y entonces empezamos a negociar el precio. Entonces es la manera en que empezamos a conectar valor y precio y que seguramente va a llegar a un punto donde tal vez no sea ese el precio final con el cual nos quedemos, pero sí va a ser importante identificar hasta dónde se encuentra el techo de qué tan valioso lo percibe el cliente. Y basado en eso es que ya podemos empezar a tomar decisiones de cuál es el mejor precio a ofertar.
conforme vamos identificando clientes. Entonces ya no es un tema de cometer el típico error que tenemos los emprendedores, donde lo que hacemos es costear o definir un precio acorde a lo que nos cuesta ese producto o servicio. A veces definimos, sabes que nos cuesta 100 y entonces nosotros incrementamos un 20%. Realmente eso es algo que no deberíamos de hacer porque lo que tenemos que hacer es lo contrario, lo que ya comenté, de identificar qué tan valioso lo percibe el cliente y acorde a eso, entonces definir cuál es el precio que el cliente está dispuesto a pagar y después lo contrastamos contra lo que nos cuesta y basado en evidencias podemos determinar si somos rentables o no. Es decir, dejamos atrás los supuestos y tomamos la decisión basada en evidencias. Entonces, hasta aquí la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, pues nada más agradecerles, la verdad, este tiempo de haber seguido la transmisión hasta este momento. Esperamos que haya sido de valor para todos y cada uno de ustedes. La verdad es que yo quedé encantado, sobre todo por unas preguntas tan interesantes, encantado de que muchas personas de distintos países se hayan conectado. Y bueno, ese es mi punto de vista. A ti, Juan, ¿qué te pareció? Excelente, Uri. Sí, muchísimas gracias a todos por interactuar, por preguntarnos y esperamos seguir en contacto con ustedes y hasta la próxima. Perfecto, hasta la próxima y bueno, pues no se olviden de crear clientes felices. Saludos.